Bueno, estamos aquí en Israel con Isaac Leibovich, quien en su momento ejerciera el cargo de director de la Escuela Hebrea en Posadas. Hoy es el día 29 de octubre. Y Isaac, bienvenido. Nos interesa que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia, cómo llegaste a Posada, cómo se te recibieron, el trabajo, la comunidad, etcétera. Ok, con mucho gusto. Primero quiero comentar que me alegró hace unos 10 días el llamado tuyo y más aún el tema que me pediste, que si podía recordar los días, los años que estuvimos de Morim en Posadas. La verdad que pasaron ya muchos años, pero siempre uno recuerda momentos felices que pasó. Nosotros llegamos con mi esposa Shulamit, Zulema Arkusin, en el año 66. Llegamos a Posadas, ya recibidos 3 o 4 años antes del seminario de Moisés Ville y recién casados. Nos casamos en febrero y en marzo viajamos a Posadas, que el Vada Jinuc de la AMIA nos pidió que vayamos a trabajar a Posadas. Es lo único que nos dijo, sin darnos un programa o material, eso. Pues, ustedes ahora van a ir a Posadas a trabajar, una colectividad pequeña, pero muy amable, muy unida, y la verdad que eso puedo decir hoy también. Llegamos allá, nos recibieron muy bien y a los pocos días ya tuvimos que empezaban las clases y empezamos a trabajar. Recuerdo que estaban en la comisión en aquel entonces, creo que Kotler era el presidente de la Keilah, Pablo Kotler. Pablo Kotler, Truchansky, Chertin, que también nos recibió, y creo que el tesorero era Magram, que también tuvimos relación con ellos. Aunque decirte que aparte de la actividad de relación así con la Keilah, ellos no intervinieron en lo que es la escuela en sí, que los temas de estudio y esas cosas. Pero así fue que empezamos. No teníamos programa, ¿verdad? Tampoco sabíamos qué habían hecho el Moré o los Morim anteriores. Así que después de organizarnos y empezar las clases, nos organizamos de tal manera que había chicos en 2 turnos, también de mañana y también de tarde. Mi señora trabajó con los más chiquitos en el jardín de infante o Quitale, y yo con los más grandes. Teníamos que, si no me equivoco, 4 grupos, tendríamos 2 cada uno, y nosotros hicimos el programa que nos pareció que debíamos darle a los chicos de una Keilah que necesita para mantener el judaísmo. ¿Cuál era la intención nuestra? Primero que conocer la historia del pueblo judío, conocer quiénes eran Abraham, Isaac, Jacob, cómo empezó el judaísmo, cuáles eran los personajes, seguir después con la historia de Moisés, la Torá, los 10 mandamientos, y por supuesto que en cada fiesta se estudia cuál es la temática de la fiesta, las canciones de la fiesta, cómo se mantiene la tradición judía. Los símbolos. Los símbolos del judaísmo, exacto. Con las canciones y los rezos y las historias
principalmente historias de la Torá, que eso lo hacíamos llegar. Por supuesto que no todo en hebreo, era muy simple el hebreo que pudimos enseñar, pero quisimos enseñar a leer por lo menos, saber un poco hablar, pero leer, cosa que los chicos que llegan a tener a hacer el bar mitzvah puedan leer del Sidur, del libro de los rezos, las brajot, las bendiciones que dice el que sube a bar mitzvah. Eso eran nuestras intenciones, por supuesto, hacer los festejos de Kabbalat Shabbat todas las semanas, y había festejos que se invitaban a los padres de los chicos. ¿En qué consistía el Kabbalat Shabbat en la escuela? En la escuela había el encendido de velas, alguna brajá que significaba las brajot y algún cuento que se les contaba y un tema que se elegía para debatir, para hablar, para comentar en ese Shabbat. Yeah. Eso era lo principal, era salir del tema del estudio, digamos así. Aunque no teníamos libros, yo creo que el único libro que teníamos, que ellos tenían, era el libro de la Torá para chicos que hay para las escuelas judías de la diáspora. Hay un libro así, con un ibrit fácil, reducido, con algunos cuentos de la Torá. Yeah. Cada parashá. ¿Torá la Matjil era? Torá la Matjilí me parece Yeah. que se llama. Sí. Sí. Yo estudié por ese libro. A mí me enseñaron por ese libro. Sí, sí. Ese era el libro que se usaba para las escuelas primarias en la diáspora. Yo creo que acá no se conoció ese libro. No. Ese fue el trabajo. Teníamos muy buena relación con los padres de los chicos. Contanos un poco acerca de los actos que preparaba la escuela ante toda la comunidad, porque hay una cuestión de las conversaciones con este tipo de entrevistas que hacemos con la gente. Vemos de que la escuela en realidad era el motor de las tradiciones. Digamos, fuera de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que se hacía una ceremonia central, todo el resto de las demás festividades y las demás celebraciones eran actividades de la escuela. Eran actividades de la escuela. Sí, había también de la juventud que hacía. Sí. Sí. Pero la escuela sí hacíamos varios actos por año, principalmente en las fiestas o antes de cada fiesta, o para celebrar una fiesta. Se hacía un acto que se invitaba principalmente a los padres, pero venía toda la colectividad, que cada chico tenía parte de sus padres, tenía sus tíos o sus abuelos y también venían. Era un festejo de casi toda la comunidad. Sí. Así es. Sí. Había varias, yo no recuerdo exacto si había. Yo creo para Shavuot hacían los bikurim que venían con las sí, con yo las creo que antes de Pesach se hacía para Shavuot. Simchat Torah, que era con las velitas y la manzanita. Y para fin de año algo con Hanukkah también se hacía. Exactamente, la gira de Hanukkah, que después, bueno, estaba la celebración de Yom Ha'atzmaut, que eso ya era más... era de la colectividad en sí. Y bueno, y el baile de Purim, y exacto. Ese era ¿Qué otra actividad hacía? ¿Ustedes hacían actividades fuera de la escuela con la comunidad? Con la comunidad realmente. Con los jóvenes, no con los mayores. Los jóvenes no tenían, ellos colaborábamos un poco. Recuerdo que había, no sé si 1 o 2 años, había un programa de radio, 1 hora hebrea por la radio. Y sí, yo activaba con un grupo de jóvenes que preparaban el programa, que había noticias de Israel, de la comunidad, había música israelí. ¿Recordás el nombre de los chicos,
de los que estaban en eso. Sí, era el locutor, era Luis Magram. Y Clary, ¿cómo? Clary Kotler. Clary Kotler y ¿cómo se llama? Carlos Chertin. Carlitos. Hacía el programa también. Sí. Y Luis Magram, me acuerdo que él era el locutor. Incluso acá en Israel fue locutor también. Sí. 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 Aquí estuvimos en contacto. Sí, con ellos trabajé un tiempo. Le ayudaba así, darle home, material o preparar para hacer, para la audición, eso sí. Ellos eran activos, tenían un grupo bastante activo, sí. 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 Eran luego Yo con decía que yo recuerdo, tengo buenos recuerdos de allá. Nuestro primer hijo nació en Posadas, así que salimos de ahí con algo muy precioso que tuvimos. gracioso porque hablé con los Murim Levi, ellos también se llevaron un varón de Posada. Ah, sí. Les nació un varón ahí en Posada. Tiene un hijo posadeño, o sea que recuerdan la estadía siempre que estuve de ese paso por ahí. Afortunadamente nosotros lo tuvimos 20 años solamente, porque cayó andando en la Tzabá, pero siempre fue una alegría tenerlo esos 20 años. Sí. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cómo era la relación con Evada Jinuf, con la comisión directiva? Porque yo por lo que tú relato, yo entiendo que el arreglo para venir a Posada fue con el Bada Jinuf. Con el Bada Jinuf, sí. No es que la comunidad vino y te contrató, sino de que a vos el Bada Jinuf te asignó, digamos, Posada. Exacto. Ellos, ya estaba Berelson en aquel entonces, Ajá. ellos nos hicieron el enlace, o ellos nos propusieron. La verdad que no sé cómo fue, pero nos dijeron, ustedes pueden ir a Posadas a trabajar. Es que la comunidad habrá dicho, necesitamos Morim, y entonces el Bada Jinuf se preocupó en buscar a alguien que vaya a Posada. Exacto, sí. Inclusive las condiciones las fijó el Bada Jinuf. Las condiciones las fijaron ellos, yo ni sabía ni cómo, ni cuándo, ni cuánto recibiremos. La verdad que nunca nos dedicamos, ellos no nos pagaban, nunca discutimos, nunca pedimos, nunca nos dieron nada. Nunca hubo problemas en ese sentido. La verdad que nunca tuvimos problemas con la comisión. ¿Qué? El Bada Jinuj, aparte de mandarnos, nunca intervino. Yo creo que nunca vino un inspector de ellos. En los 4 años que estuvimos en Posada, yo creo que nunca llegó un inspector. Un inspector. No. Porque después, la verdad es que después en el segundo lugar que fuimos, después de 4 años, sí, nosotros arreglamos con la colectividad directamente a donde fuimos. Fuimos a Paraná, así que allá nosotros directamente agregamos con ellos. Pero una colectividad más grande la de Paraná, creo. Más grande, sí, una escuela más grande. Decime, en la época que vos tuviste, habían 2 comunidades. Estaba la comunidad Ashkenazí y la comunidad Sefaradí. La escuela pertenecía a la comunidad Ashkenazí. ¿Ustedes tuvieron algún contacto con la comunidad Sefaradí? No, muy poco. ¿No? Muy poco, ¿no? Yo creo que visité allá en una fiesta en la sinagoga, no sé si era un viernes o no sé, alguna festividad, yo visité, estuve allá, pero no había contacto. En que teníamos alumnos que eran sefaradim, a la escuela sí venían chicos que eran sefaradim, para nosotros no era ningún hebdel, ninguna diferencia los chicos. Sí. Ahora mira, no sé cuán ¿cómo te diría? Álgido era el problema, no sé si problema también llamarlo, el desarrollo que hubo ahí de los casamientos mixtos. O sea, a lo mejor a ti ya te tocó hijos de casamientos mixtos que actuaban en la comunidad, o chicos, o sea, había alguna... No, yo no recuerdo que hubo chicos de matrimonios mixtos, no recuerdo. Vinieron después, entonces. Había, pero yo no. Entonces vinieron después.
Parece que vivieron de... Ya. En aquel entonces todos eran judíos. 100%, por ambas Siempre, partes. por Ya. ambas partes. Que yo sepa, Después se 50. generalizó, diría yo, y ya es casi la mayoría. Son casamientos mixtos, o sea, ya hoy la comunidad está compuesta por lo que sí, el no judío, por lo que me cuentan, pasó un proceso de conversión. O sea, hubo algún rabino que les concedió, digamos, los reconoció como judíos. Hay historias muy interesantes al respecto. Ya, Que o es sea una que no pena, había, porque la verdad que nosotros tratamos de introducir el judaísmo en sí, los jóvenes y la verdad, de los que yo sé, de los alumnos que yo recuerdo que eran nuestros, no escuché que hubo casamientos mixtos. mira, Isaac, a juzgar por la cantidad de chicos que pasaron por las escuelas, la cantidad de chicos que hay hoy aquí en Israel, yo creo que hicieron una gran labor. O Sí, yo sea, sé, hay muchos chicos, hay la muchos de identidad aquellos de judía, nuestra época que están acá, sí. sí, sí, la identidad judía fue perfectamente arraigada, por lo visto fue bien enseñada y mejor aprendida. Parece que sí, Este, porque sé que hay muchos que estudian acá, sí, que sí, sí, estuvieron sí. acá, que En están una acá. época yo los conocía, ya hay gente me dan nombres de verdad que no las conozco, no sé, o sea, conozco a su abuelo, Ah, pero sí, ya es una generación que Loya Dait Yosef, que no la conocí, no tuve ninguna ya las diferencias de edades ya son muy sustanciales. sí. Este, bueno, ¿qué más nos podés agregar? ¿Qué otro recuerdo tienes de Posada que nos podés? Eh, la verdad que pasaron muchos años, más de ¿Eh? 50 años. Tuvimos buena relación con todas las familias, sí, ¿Qué principalmente los impresión te padres. hizo la comunidad en general? No, muy buena que era una comisión, por lo menos yo conocí la parte, como vos decís, la vía sefaradíes que nací. Prácticamente la comisión era ashkenazí, toda la que yo estaba en Sí. contacto. Gente muy, que nos recibió muy bien, nos atendía muy bien, había muy buena relación. Nunca hubo discusiones, nunca hubo problemas, nunca hubo diferencias. Ellos no exigieron cosas que no podíamos hacer, ¿sí? Ya. Pero la relación con ellos fue muy buena, con la comisión, ¿sí? Con los padres de los chicos también. Y además había otra gente que no tenían chicos, eran matrimonios jóvenes que tuvimos buenas relaciones. ¿Qué Y decía con de los la padres. actividad de la juventud? ¿Qué me comentaste que Bien, había gente que creo que estuvieron en Israel, vinieron al Mahón Le Madrijim y volvían allá y activaban con ellos. Con ellos teníamos relaciones, aunque ellos trabajaban solos principalmente. Nosotros podíamos darle alguna guía o en algo, pero Carlos Chertin fue el que había vuelto en Ismeli del Majón de Madrid? sí, Carlos Cherto yo sé que volvió y había una chica también. Allá. ¿Tu hermana no estuvo acá? No, pues, no, Majón de Madrid no. No. No, Había estuvo de alguna paseo, chica. pero no vino a estudiar acá, no sé. Ah, No, me parece que también una chica estuvo, si no recuerdo. ya. Bueno, dime, me hiciste que me dijiste que ustedes se recibieron en Moisés-Ville. ¿Cómo llegaron a Moisés-Ville? Moisés-Ville tiene historia en el pueblo judío. Moiseville, sí, mis padres son parte de la historia de Moiseville. Ellos llegaron a Argentina en el año 30 y de ahí, como parte de de la, de la gente que trajo el barón Hirsch, que vino por el barón Hirsch, y recibieron campos ahí en la zona. Ellos Y eran fueron oriundos de dónde? de Checoslovaquia, vinieron ellos. Ah, de Checoslovaquia, Cuba. Ellos llegaron de Checoslovaquia y se asentaron ahí, recibieron tierra cerca de Moiseville y ¿Trabajaron éramos, la tierra alguna vez? sí, trabajaron la tierra, Ah, sí. sí.
tenían campo, recibían en aquel entonces 50 hectáreas Ajá. y creo que una vaca y un caballo y así empezaron. Ya. Después yo tenía 3 hermanos, 2 varones y una mujer mayores que yo era el menor. La hermana mayor vino con mis padres, llegó con 1 año de edad Ya. y trabajaron la tierra y como todo agricultor, pasaron unos años, compraron otro pedazo y compraron otro pedazo Ya. y así se hicieron ¿Tus hermanos se agricultores. dedicaron a la agricultura? Uno solo, Uno solo. Ya. uno quedó, ¿sí? Ya. Que él quedó cuando mis padres ya no trabajaban. Ajá. Después se mudaron a Moisés a vivir y quedó mi hermano, un hermano quedó trabajando la tierra. ¿Qué idioma hablaban en tu casa? Yiddish, Yiddish. Oh. Yiddish. Ya. La verdad que yo aprendí Yiddish antes que castellano. Yo tuve que aprender castellano recién cuando tuve que ir a la escuela. Sí, sí, eso fue. Se repite Sí, eso en varios hijos de inmigrantes sí. que la Y la casa, verdad que llegaron a la casa. ellos me hablaban en Yiddish a mí y yo les contestaba en castellano. Bueno, Así que yo fui el ulpan de ellos, me parece, para aprender castellano. Que el ulpan no se abrió todavía ya en aquella época para esa, aprender castellano. esa experiencia la tuve aquí en mi casa. Yo la hablaba en castellano, mis hijos me contestaban en híbrido. Era exactamente lo mismo. Ya, Y ¿qué te así iba a que el decir? año, Chulamí, tu señora, los padres de ella también en la misma historia, así llegaron con Baronir. no llegaron, pero los padres ya nacieron, de Shulamit nacieron en Argentina. O sea, los abuelos fueron los que llegaron con el Los Baronir. abuelos llegaron de Rusia, sí. Ah, de Rusia, ya. Pero Sí, ellos pero llegaron antes. ellos sí llegaron antes y fueron a Santiago del Estero, a Colonia Oh, Dora. mira vos. Allá también había una Keilah judía. Ah, Y no mi sabía. señora, o sea que el seminario internado en Moiseville se abrió en el 69, en el 59, perdón. Y yo ya había hecho 1 año de secundario común, ¿sí? Nacional. Sí, sí. Cuando se abrió el seminario, el internado, me mandaron a la Moiseville, por supuesto, al seminario, a estudiar al seminario, ¿sí? Mi señora había empezado en Buenos Aires, en el Majón Lemorim en Buenos Aires, 1 año antes. Que se llamaba Midrashá. No, se llamaba Majón, el Majón de Amazon se Buenos Aires. llamaba. Ya. Majón. Y después estudió allá creo que 1 o 2 años y después se abrió el internado. El segundo año ella la mandaron a Moisevich, que quedaba más cerca. Pues. Y así ahí terminamos juntos. El seminario. Yo después del seminario, terminé el seminario, me fui a trabajar 2 años a la Escuela de Asunción del Paraguay. Ya. Y después de Asunción 2 años, vine a Israel 1 año al Mahón Gold en Jerusalén. Volví a la Argentina, hice el servicio militar. Tenía justo 20 años. Y salí del servicio, me casé y nos fuimos a Posada. Ya. Vos Ahí sabés que hay empezó. una señora, te iba a decir una chica, porque para mí son todos de mi edad, pero ya es una señora de Alem que los recordó porque ustedes le insistieron, la convencieron, digamos, entre comillas, para que asista a estudiar precisamente al Majón de Moisés Ville. Sí, Y ella fue y se recibió ahí de morar. ya fue. Los recordó muy bien. Después hay en algunas entrevistas hay alguien, cuando yo le pregunto sobre la educación judía, ¿quiénes fueron tus Morel? Morel Leibovich. O sea que por ahí hay algunas entrevistas con algunos de tus alumnos. Ah, bueno. O sea, ya ves, son cosas que la gente lo recuerda. La escuela, estamos notando de que la escuela hebrea era un puntal Sí, era el centro, sí. dentro de la comunidad. Sí. Sí.
era el que ¿cómo se llama? Insuflaba espíritu judío digamos, al cuerpo de la comunidad. Sí, sí. Hay varias entrevistas nos dicen de que la escuela le dio los conocimientos de las tradiciones, un poco de la historia, claro, un poco de esto, que no lo obtuvieron en casa. En algunos casos la escuela complementaba. Pero en otros casos no complementaba, era todo lo que el alumno había aprendido, era solamente lo que le enseñaron en la escuela. Sí. Muy interesante. Bueno, ¿qué otro recuerdo tienes para terminar? Cuando tú te acuerdas, sí, piensas para atrás, miras con nostalgia y ves Posadas, ¿qué te recuerda? ¿Qué te emociona? La verdad que estuvimos en Posadas hace 4 años. Pasamos por Posadas, pues, yo llevé a mi familia, a mis hijos y a mis nietos a recorrer los lugares donde vivimos y trabajamos en Argentina. Y por supuesto que pasamos por Posadas, vinimos de Brasil a las cataratas, de cataratas pasamos por Posadas y había hablado con un muchacho que era alumno mío, Magram, que nos esperó. Yo le pedí ir a la escuela. Yo no sabía que había cambiado de lugar. Me dijo, no, venía a tal y tal lugar donde la escuela funciona hoy. Estuvimos en la escuela. Nos esperaron. Había chicos, estaba la Morá o la directora con los chicos. Estuvimos ahí. Visitamos la escuela, que nos emocionó mucho saber que existe y que trabaja y que funciona y que hay actividad judía. Ahí también funciona, me mostraron la sinagoga. Y tengo entendido que todos los viernes hacen un Kabbalat Shabbat. Y eso me gustó. No sé si recuerda el nombre de quién está esa sinagoga. No, ¿sabes qué? Recién leí algo de Pruchansky, ¿no? De Pruchansky. Recién leí un comentario, un aniversario de Moisés Ville, sí. Y Aaron Pruchansky comenta algo que él recuerda que estuvo allá y comenta que la sinagoga hoy lleva el nombre del Padre. Así es. Me enteré hace 1 hora que leí en Facebook el comentario de Arel Pruchansky. Okay. Me preguntaste justo. Lleva el hubiese preguntado hoy a la mañana, no sabía decirte. No, pero si te hubiera preguntado a la mañana, te hubieras enterado a la mañana. Bueno, te agradezco muchísimo, muy amable por tu colaboración.